Y a él, hoy quiero compartir la historia de Samaria. Samaria. Y la vamos a tomar de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Allí habrá un acontecimiento de lo del pueblo sirio y Siria, al pueblo de Siria. Los sirios reunieron un ejército y rodearon a Samaria. Este ejército era muy malvado, Virginia, porque un capítulo antes solo es el mismo pueblo o el mismo ejército al que Eliseo ahora, para que Dios lo ponga ciego, lo lleva a la ciudad ahora para que le devuelva la vista. Y en vez de matarlos, lo que le dan es comida. Un año después se olvidaron de la benevolencia que usó Israel a favor de ellos, y se levantó un rey malvado y comenzó a maquinar cómo destruir a Samaria, que era parte de Israel. Eliseo estaba ahí en Samaria cuando este reinado de los sirios sitúa a Samaria para destruir la ciudad. Y a causa del sitio que rodearon la ciudad, nadie podía entrar, nadie podía salir. La Biblia dice que esto provocó una catástrofe financiera en el área de la comida. No había comida, todo se fue gastando, porque nadie podría ir al campo, ni a sembrar, ni a cosechar. La Escritura dice que era tan terrible el hambre que había en Samaria, tan horrible, que resalta tres cosas muy horribles. Primero, habla de que la cabeza de un asno costaba 80 piezas de plata. ¿A quién le gustaría comerse un burro? Mucho menos la cabeza. Dice que el estiércol de paloma había que pagar para comérselo. Y era tan horrible el hambre que dos mujeres se convirtieron en caníbales y una se comió el hijo de la otra. Esto era tan horrible, tan feo, a uno ni le gustaría hablar de esa historia, pero está ahí en la Biblia. Cuando el rey vio esto, se sentía indefenso. Ahora imagínate la consecuencia que trajo el reinado de los sirios, el ejército, cuando sitió a Samaria, que la cabeza de un burro cuesta 80 piezas de plata. Jesucristo fue vendido por 30 monedas de plata. Según algunos cálculos que han hecho, no son exactos, 30 monedas de plata equivalen a 200 o 300 dólares en la actualidad. Por eso Judas vendió a Jesús por 200 o 300 dólares. Imagínense si calculamos 80 piezas de plata, que era lo que costaba la cabeza de un burro, de un asno. Estaríamos hablando de unos 600, 700, 800 dólares en la actualidad. No es un cálculo exacto, pero más o menos es un parecido. ¿Se imaginan dar 700 dólares por la cabeza de un burro? Pues así de mal estaba Samaria, porque sus enemigos la habían rodeado, y este era un mal que afectaba a todos. Y el rey, cuando escuchó a dos mujeres de la hambre, de la necesidad, se desespera porque está impotente frente a lo que está aconteciendo en la nación. El poder político no lo puede ayudar. La espada, ellos no tienen fuerza para enfrentar un ejército. El oro no lo puede ayudar. Las relaciones no lo pueden ayudar. Y el rey entiende que no hay forma de salir de esta situación a menos que aparezca el profeta. Y es por eso que se enoja y dice: ¿dónde está el profeta? Porque yo me preguntaba, pero ¿por qué el rey le quiere echar la culpa a Eliseo si no hay registro de que Eliseo haya profetizado esa catástrofe? Pero pareciera que el rey sabía que Eliseo tenía en su boca la solución, y Eliseo estaba como escondido. Yo hablaba hoy que agravaba, comenzando tu día con Dios, sobre la importancia donde dice Proverbios 22:3, si no me equivoco, que dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple recibe el daño. Hay gente que tiene que entender que hay tiempo de esconderse. Cuando el ángel de la muerte pasó en Egipto, Dios le dijo: hay tres formas, tres cosas que tienen que hacer para que sean salvos de esta mortandad. Primero, tienen que matar y comerse el cordero. Segundo, poner la sangre del cordero en la puerta. Y tercero, quédense en casa.
La gente tiene que aprender a quedarse en casa. Y yo grababa y le emitía ese consejo al mundo: en tu casa serás salvo, mantente en casa. Aunque tuviera la opción más grande del mundo, Israel, en oro, para que el ángel no pasara, Israel se quedó en casa. Este es un momento de quedarse en casa. Y Eliseo estaba como escondido cuando el rey manda a un príncipe para que llegue donde Eliseo. Lo buscan y Eliseo está en una reunión de ancianos. Y el don de ciencia se activa en el profeta y dice: aquí viene alguien a buscarme. Y se levanta y ahí llega el príncipe. Y se levanta Eliseo y dice: así ha dicho Jehová, mañana habrá harina, habrá aceite, habrá vestido nuevo, habrá camello. Y comenzó a profetizar lo que Dios había dicho. Y dice: dentro de 24 horas va a cambiar todas las cosas. No estoy diciendo que dentro de 24 horas va a cambiar la situación del mundo. Estoy hablando la palabra de Dios. Y dice Eliseo: dentro de 24 horas no van a volver a comer cabeza de burro, ni van a comer estiércol de paloma, porque Jehová ha dicho que viene un cambio. Cuando el profeta dice eso, el príncipe Virginia, en el cual el rey apoyaba su brazo derecho, alguien de confianza frente al varón de Dios, se burla y dice: ¿acaso Jehová abrirá ventanas en los cielos para hacer esto? Y Eliseo le dice: ¿sabes qué? Por cuanto tú no me estás creyendo lo que estoy diciendo, lo verás, pero no lo comerás. Hay algo interesante: cómo se levanta el profeta en medio de una mortandad y expone una palabra por encima de todo el diagnóstico que se estaba viviendo. El hombre y la mujer de Dios no son capturados por su realidad, sino son dominados por su fe. No viven según lo que sienten, según lo que oyen, sino según lo que creen. Lo único que no puede sacar de cualquier realidad caótica en que nos encontremos en el día de hoy es nuestra fe en la promesa de Dios y en lo que Dios dice. La voz de Dios llegó a Samaria, sitiada, con hambre, moribunda, la gente muriéndose. Y la voz de Dios dice: desde hoy las cosas van a cambiar. Y las cosas comenzaron a cambiar. Lo que necesita el mundo es oír a Dios, devolver su rostro al Dios vivo y humillarse y rogarle a Dios que extienda su misericordia y su benevolencia para que escuche esto. Ya casi termino. Cuando el príncipe dice estas palabras, Eliseo entiende que está delante de alguien que no cree. La historia dice que había 4 leprosos fuera de la ciudad y uno le dijo al otro: bueno, si entramos a Samaria nos moriremos de hambre, y si vamos a los sirios quizá nos perdonen la vida y nos den comida. Y ellos se levantan de noche y emprenden el camino hacia los sirios, esperando tener misericordia de ellos. Pues se encuentran con la sorpresa de que no hay nadie en el campamento de los sirios. Los caballos estaban amarrados, los burros estaban amarrados, los camellos estaban, el trigo, el oro, la plata, el vestido estaba, la comida estaba, todo allí. Y no había nadie. ¿Por qué? Porque dice que Jehová en la noche emitió un estruendo de un sonido como de un ejército que venía contra ellos. Y ese sonido que hizo Dios los espantó y se dijeron entre sí: es el rey de Samaria que viene contra nosotros. Era Dios cumpliendo la profecía. Yo quiero decirle a ustedes que la profecía va a traer un sonido. Cuando Dios habla, hay un sonido que viene detrás de lo que Dios dice. Hay un cumplimiento, hay un movimiento, hay un acontecimiento de Dios. Mire cómo Dios venció al ejército sirio con un sonido. Dios quiere un sonido de victoria. Dios quiere que de nuestros labios desaparezca ese sonido de queja, de muerte y de mortandad, y comencemos a emitir el sonido de fe, de esperanza, de promesa. Ese sonido profético que viene a través de la palabra de Dios. Porque la mortandad se va a detener cuando los hijos de Dios se levanten y canten en medio de la guerra. Eso fue maravilloso. Y aunque pudiera profundizar allí, quiero pasar a la próxima etapa. Pero de verdad que es ilógico cómo Dios vence a los enemigos, cómo Dios hace que las cosas sucedan.
Dios usa cosas simples porque Dios al final quiere que el mundo entienda que la gloria es de Él, el que hace las cosas. Fíjate, Moisés está asustado, o por lo menos parecía. Israel tiene miedo. El ejército de los egipcios está detrás de ellos. Eran tan malvados que viendo la columna de fuego no se devolvían. Porque si veo una columna de fuego que aparece de la nada, yo me devuelvo. Pero eran tan perversos los egipcios que viendo una columna de fuego que no le dejaba pasar, se quedaron allí. Mira lo perdidos que estaban. Estaban en día. Dios ya había determinado traer un juicio sobre ellos de Libia. Y Moisés, en medio de la presión, va a Dios. Es un punto interesante y dice, y clamó a Jehová. Y Jehová dijo, ¿por qué clamas a mí? Yo soy Moisés, le había dicho, porque no sé qué hacer. Después del clamor, Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? La vara. Con ese palo toca las aguas del Mar Rojo y se va a abrir. Y Dios usa un pedazo de palo para violar la ley de la gravedad. Cuando tocó con el palo, sopló un viento toda la noche y abrió el Mar Rojo. En el cántico de Moisés se dice que fue que Jehová sopló y su aliento cuajó, precisó las aguas. Un palo usó Dios para traer una gran victoria. Pero volviendo a nuestra historia, estos 4 leprosos son los promotores de las buenas nuevas. 4 individuos rechazados, apartados de la sociedad, llenos de lepra. Son las 4 personas, las 4 personas insignificantes que Dios usa para traer la manifestación de la profecía. Lo que un príncipe no creyó, un leproso lo cumplió. Es impresionante. La historia dice que los leprosos, cuando vieron todo eso, dijeron, comamos. Comieron, se vistieron, guardaron. Y uno le dijo al otro, no está bueno que nosotros nos quedemos solos con todo esto. Hay que dar buenas nuevas. Fueron, tocaron la puerta, anunciaron al rey. El rey no lo creía, pero poco a poco comenzó a creerlo. El pueblo se abalanzó. Se fueron rápido, entraron al campamento, miraron, todos recogieron el oro, el trigo, la plata, y todo lo que dijo el hombre de Dios se cumplió. Para Israel, quiero detenerme aquí. Siria era su enemigo. Cuando tú no tienes revelación de tu proceso, tú comienzas a pensar que tu proceso es tu enemigo, no sabiendo que muchas veces la circunstancia que estás viviendo es el sistema que Dios está usando para cargar la provisión para tu vida. El reinado, el ejército sirio vino con una intención, pero ya Jehová tenía otra. Jehová lo terminó usando a ellos para que cargaran el oro, la plata, el trigo, la comida, y se la pusieran cerca a Israel o a Samaria. Y debemos aquietarnos en medio de la temporada en que estamos y tener la visión espiritual para visualizar qué está cargando Dios a nuestro favor. No dejarnos influenciar por la realidad que quiere convencernos de nuestra fe. Todo el pueblo llegó, mas cuando el pueblo venía montado en caballo, en el asno, en camello, con esa alegría, el príncipe estaba a la puerta de la entrada a la ciudad. Y era tanta la gente que le pasaron por encima, y el príncipe murió aquel día. Se cumplió la profecía, hubo comida, pero el príncipe la vio y no comió. Es impresionante. Y aquí es donde quiero terminar. ¿Cómo es posible que un príncipe, Virginia, que conoce la historia de las hazañas del Dios de Israel, que sabe que Dios usó a Moisés para abrir el mar, que sabe que de la peña sacó agua, que sabe que del cielo cayó maná, cómo este príncipe se comporta con una actitud tan incrédula, tan negativa frente a un hombre de Dios que hace años él vio ese mismo hombre de Dios traer una victoria? Israel sabía que era un profeta, sin embargo no creyó a lo que el profeta dijo.
Porque el príncipe solo vio pero no comió. ¿Cómo es posible que 4 leprosos pudieron disfrutar lo que un príncipe no disfrutó? ¿Cómo es posible que 4 leprosos se pusieron ropa que un príncipe no logró ponerse? 4 leprosos se alimentaron, se enriquecieron, se vistieron de lino hermoso, y un príncipe no pudo acceder y alcanzar la provisión y la bendición de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Dios prefiere darle la oportunidad a 4 leprosos bajo maldición de una enfermedad antes que dársela a un príncipe? Porque por la misma razón que lo hace hoy, duda, incredulidad. La duda no nos va a dejar abrazar la promesa de Dios. No podemos ser indiferentes y negativos frente a la Biblia de la palabra de Dios. Debemos de aprender a tener un amén a todo lo que diga el Dios Todopoderoso. ¿Cómo es posible? Antes que ese príncipe termine muerto, cuando no tenía que terminar muerto, no pudo comer lo que Dios proveyó. No pudo abrazar la promesa de Dios. Terminó pisado por la multitud. ¿Por qué? Porque por incrédulo. ¿Cuál fue el motivo principal de este príncipe que le hizo accionar de una forma inadecuada frente al hombre de Dios, frente a la opción de Dios? ¿Cuál? Sencillo, Virginia. Su realidad fue más fuerte que su fe. Su realidad le gritaba y le decía que era imposible. Su realidad le decía: Samaria está sitiada, nadie viene a ayudarnos. ¿De dónde vendrá comida? Este profeta está loco. Su realidad gobernó sus palabras y su pensamiento, y terminó hablando de una forma incrédula, controlada por su realidad, cuando ya Dios había decretado lo que iba a suceder en 24 horas. Y esa es la palabra con la cual quiero yo finalizar hoy. No permitas que la realidad del momento te robe la esperanza y la fe de la promesa del cumplimiento de Dios para tu vida. Lo que Dios dijo que va a hacer contigo, lo va a hacer por encima de la pandemia, de todo virus, de toda enfermedad, de toda mortandad. Lo de Dios en tu vida se va a cumplir. La Biblia dice que Él envía su palabra al rey, y su palabra no puede tornar vacía. Y es que la gente no sabe quién es Dios. Es que la gente cree que Dios es un presidente centroamericano o americano. El presidente, ¿quién es? El Rey de Reyes. Y su palabra es un sí y un amén. Es una ley absoluta. Nadie puede impedir el cumplimiento de Dios. No permitamos que la realidad nos consuma la fe. No lo hagamos. La realidad te dice: estás enfermo. Algunos: tengo coronavirus, no me voy a morir. La realidad te dice: la empresa cerró, no hay trabajo. Esa es tu realidad, pero no es tu verdad. Su verdad procede del propósito, el plan de Dios. Alguien tiene que decir amén aquí. No permitamos que la realidad controle nuestros ojos y cierre nuestro corazón. No lo permitamos. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Años atrás yo tuve que enfrentar mi realidad, y cada día me enfrento a una realidad que me grita y que, como un asesino escondido, quiere robarme mi fe y matar la fe que vive dentro de mí. Por eso el hombre, la mujer de Dios, no se mueve ni por lo que siente ni por lo que ve, se mueve por fe. La Biblia dice que el justo por su fe en los postreros días vivirá. Solo la gente de fe, Virginia, mueve montañas. Solo la gente de fe ve a Lázaro resucitar. Solo la gente de fe come del pan multiplicado de las manos de Jesús. La Biblia dice que el cielo se ha ganado no por obras, sino por fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Abraham fue el padre de la fe porque le creyó a Dios. Los héroes de la fe, Hebreos 11 habla porque eran hombres grandes, porque le creyeron a Dios por encima y contrario a la circunstancia, a la realidad, a lo que vivían, a lo que sentían. Por encima de eso creyeron. ¿Qué dice la Biblia de Abraham?
que creyó que Dios podía devolverle de los muertos a Isaac. Creyó. Eso fue lo que hizo grande a Abraham. Eso fue lo que hizo que Abraham abrazara a Isaac. Sufre. Cada día Abraham se levantaba y si se miraba en el espejo, miraba arrugas, miraba a Sara. Toda posibilidad de tener hijos no existía. Sin embargo, él dijo, Dios lo dijo, yo lo creo. No seamos como este príncipe. Hay gente que si no cambian esta actitud que tenía este príncipe, morirán. Y no es porque yo estoy profetizando muerte, es que se están dejando influenciar por su realidad. Se están dejando influenciar por lo que dice fulano. No hay trabajo. Repito, no hay viaje, no hay diez, no hay ofrenda. ¿De qué vivir? De lo que siempre viviste sin darte cuenta de Dios. Si vivir a Dios sostuvo Dios a más de 2 millones, casi 3 millones de personas en el desierto con comida de arriba. Él es el Dios que puede cambiar el panorama en segundos, en 12 horas, en 24 horas. Le cambió a Jacob en Jaboc en 78. Ahora lo transformó en 12 horas. Los cambios de Saulo a Pablo lo hizo un ángel. Él es el Dios que hizo crecer a Jonás. A un pedazo de árbol hizo crecer un árbol en una noche, que echara flores y que echara fruto y hojas para que lo cubriera del sol en una noche. Le servimos al Dios Todopoderoso y no podemos permitir que ningún mensaje teológico o no teológico de los que son profundos, si nuestro mensaje teológico lleno de lógicas humanas nos robe la sobrenaturalidad de la palabra de Dios y de lo que dice las Escrituras. Nuestro Dios salva con muchos o salva con pocos. Y termino. No permitamos que nuestras realidades, que lo que estamos viviendo, nos controlen, nos hagan hablar desafinados, desalineados frente a la palabra de Dios, frente a lo que creemos de Dios. No permitamos eso. No seamos ese príncipe. Seamos ese pueblo que cree. Seamos ese pueblo que vive por la fe. Años atrás hay una escritura. Ayer mi suegra la tiene en su habitación y yo la logré ver. Este es mi cuadro favorito que siempre lo tenía en mi habitación, pero por alguna razón mi esposa se lo dio a mi suegra. Me hace una adoración. Y tenía tiempo que no miraba ese cuadro. Y cuando lo miré, me recordé de una realidad que yo y mi esposa vivimos años atrás. Éramos inmigrantes como todos. Teníamos un permiso para estar aquí y ya se estaba venciendo. No teníamos recursos humanos. Los abogados nos daban esperanza de nada. No había forma. De hecho, ningún abogado nunca me pudo resolver. Y yo recuerdo que en ese tiempo era tan duro, tan difícil. Yo estaba tan presionado, tan desesperado. Y esa noche, porque había mucha amenaza de personas que nos decían que iban a llamar a migración para que nos deportaran de los CE. Podrían hacerlo. No teníamos recursos para defendernos. Y en un momento de angustia yo me puse a orar. Esa noche recuerdo que el hijo más pequeño mío, llamado Manuel, dormía con nosotros. Tenía como unos 7 u 8 meses, no me acuerdo bien. Mientras lloraba le decía a Dios, ¿qué hago, Dios? Dime qué voy a hacer. De pronto ya comenzaba a flaquear porque mi realidad se convertía más fuerte que mi fe. No había nada de dónde agarrarme. Estaba bajo una opresión. Y esa noche, mientras yo lloraba, en aquel cuadro que estaba cerca de la cabecera de la cama, yo recuerdo que mi hijo pequeño se levantó y comenzó a llorar y señalaba el cuadro. Y yo estaba de rodillas y yo le dije, Dayana lo va a atender. Yo seguí orando y él seguía gritando. Y en una, mi esposa no despierta. El cuadro se cae y por poco le cae en la cabeza a Dayana. Y cuando se cae, Fran, con él brinqué yo. Y entonces el niño gritaba y señalaba el cuadrito y decía, ¡ah! Y cuando yo veo el cuadro, que yo lo tenía allí, el cuadro decía, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Cuando yo vi que un niño de 6, 7 meses me profetizó a mí, porque señaló y dijo la respuesta de Dios, ese cuadro todavía lo tengo.
Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Toda incertidumbre y temor y miedo se fue y entendí que Dios tenía un plan. Luego Dios le habló a mi esposa y le dijo, mi sierva, escucha esta palabra. Y con esto quiero terminar. Yo le dijo de mi mano la siguiente palabra para nosotros. Le dijo, mi mano está extendida, ¿quién la hará retroceder? Se hará de la manera que yo dije y como yo lo determiné. Eso es un cumplimiento y no hay nada que impida la extensión de la mano de Dios. Así que usted tenga paz, que en medio de su tormenta sabrá que Él es Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Mi mano está extendida y dice, nadie la hará retroceder. Y me gusta la última frase, se hará de la manera que yo dije y como yo lo determiné. Su esperanza se extendió, su fuerza viene de Dios, su fe viene de Dios. Abrácense de la palabra de Dios, cumplan con Dios y cumplan con las leyes terrenales. Quédense en casa, pero declaren y confiesen en fe que ninguna plaga tocará su morada. Y si alguna la toca, es porque hay un propósito mayor de Dios para tu vida. Como el príncipe Virginia, no dejemos que la realidad nos robe la fe. Escucha, el príncipe dijo, se ve difícil, es imposible. El profeta dijo, lo verás, mas no lo comerás. La gente que alberga duda en su corazón solo vive viendo de lejos la bendición. Alguien con duda estará y nunca alcanzará. Alguien con duda nunca abrazará al Espíritu Santo, nunca disfrutará de la promesa de Dios. El que vive dudando de Dios es como la onda del mar, su ventaja. La gente que apagó un fuego, que cerró la boca de leones, de los leones. La gente que sobrevivió por encima de toda circunstancia fueron gente de fe. La Biblia dice que el secreto de Moisés es que en medio de 40 años en el desierto, antes que la zarza ardiente apareciera, dice Hebreos que se mantuvo como viendo al invisible. No veo nada, no siento nada, todo está cerrado, me siento enfermo, pero me mantengo en fe. Es que mi Dios, mi Rey, mi Salvador, tiene un plan conmigo. Y como dice ahí, su mano está extendida sobre mí, sobre mi casa, y nada ni nadie la hará retroceder. Será de la manera que Él me lo dijo y como Él me lo reveló. Que es que levántate en fe y no permitas, no le creas a tu realidad, créele a Dios, créele a su palabra. Ahí donde tú estás, levanta tus manos. Y si por algún momento durante estas semanas has sentido que has sido ese príncipe que ha comenzado a dudar de lo que Dios ha dicho, donde tú estás, allí pídele perdón a Dios. Dile, Señor, yo no quiero ser ese príncipe. Yo quiero ser la mujer y el hombre de fe que le cree a Dios, que cree en lo que Dios ha dicho. Porque vas a creer en Dios, porque Él es grande, temible, autosostenible, autosuficiente. Él es omnipotente, grande Dios, temible, maravilloso. Ante su presencia la tierra tiembla y los montes saltan como corderos. Tu Dios es el más grande, el único que dirige a los pastores, a la iglesia, el Espíritu Santo de Dios. Somos tan importantes para Dios que Él puso lo mejor de Él en nosotros, su Espíritu, y no su habitación de Él para dirigirlo desde adentro hacia afuera. Conociendo el Espíritu Santo, libro del pastor Juan Carlos Harrigan. Adquiérelo ahora mismo y te aseguro que tu vida no será igual.